¿Cómo están todos ustedes? Grupo Sima les da la bienvenida a esta serie de emociones. Nuestro capítulo de hoy es el capítulo Ira y Enojo. En nuestros capítulos anteriores hablamos de las diferencias de lo que es un sentimiento y lo que es una emoción. Específicamente, el capítulo 2 trató de el bien. Estábamos viendo también que la diferencia entre lo que es un sentimiento y una emoción deriva en que las emociones vienen del exterior, siempre tienen una motivante externa que hace que nuestra área de sensaciones empiece a trabajar. A diferencia de los sentimientos es algo interno con el cual el ser humano ya viene dotado. Y para iniciar, hablaremos de todos aquellos aspectos que engloba la ira y el enojo. La ira se refiere a un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado de intensidad variable. La hostilidad hace referencia a una actitud persistente de valoración negativa recibida de los otros y o hacia los demás. La agresión es una conducta dirigida a causar daño a personas y o cosas. E incluso puede ser hacia nosotros mismos. Y esa es la mayoría de las veces lo que hacemos. Nos agredimos psicológicamente. Y entonces nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos van bajando cada vez más y más. Y la agresión hacia nosotros cada vez se hace más fuerte. El enojo se denomina el sentimiento desagradable que experimentamos cuando sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes. Cuando nosotros empezamos a sentir esta presión y no estamos acostumbrados a responder de esta manera, la ira o el enfado empiezan a surgir. Y una de las características principales de esto es empezar a fruncir el ceño, apretar la boca, apretar las manos, estar en desacuerdo y por lo tanto parte de la expresión sería agresiva hacia los demás o hacia nosotros mismos. Y hacia los demás a veces los agredimos muy feo y no nos damos cuenta. Eso es lo peor. El enojo se expresa con todos los símbolos, como ahorita lo decías, Marco. No necesito decir nada, inclusive puedo estar diciendo palabras amables, pero mi cara muestra esa sensación de estoy muy, muy enojada. Aparte la voz, el tono que le das, y casi los matas con el tono de la voz que das. No sé, o sea, de repente se te cae algo, derramas líquido en alguna persona y te dice, no hay problema. Y dices tú, obvio, hubo problema, ya sé, súper molesto, ¿no? Alguien llega tarde, más si es el novio o el esposo, llega tarde a una reunión muy importante que tenías y estás, pero que te lleva. Entonces, oye, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste. Tarde, ¿verdad? Les han contado nada más. Elemento es el enfado. O sea, creemos que esta tabulación nos da como niveles, ¿no? El enfado es una alteración del ánimo que provoca indignación, furia o el anhelo de venganza y de revancha, ¿no? Entonces, no estoy enojado, estoy enfadado. Sí, y como estoy enfadado, ahora te voy a hacer esto, para que tú también sientas lo que yo siento. Esa es la revancha. Y a veces no es en el momento. No. Si no esperas el mejor momento para donde le duele más, ahí está la revancha. El coraje
es valor, decisión y apasionamiento con que se acomete una acción, especialmente con que se ataca al enemigo, o bien se afronta un peligro o una dificultad. Aquí puedo decir que a veces el coraje lo utilizamos con que tengo el coraje de hacer las cosas, si lo voy a hacer, lo voy a lograr porque yo puedo hacerlo. Tengo toda esa energía, todo ese coraje para cumplir mi meta, ese ímpetu para lograr mi meta, para llegar allá donde yo dije que iba a estar en 5 años, donde yo había puesto mis objetivos cada año que iba a lograr y en 5 años lo iba a lograr. Me iba a comprar un departamento y pues ya no lo tengo. Tuve el coraje de estar ahorrando para poderlo hacer. Pero, perdón, ahí yo preguntaría a ambos, ¿el coraje, pensando en que fuera esa como cubrir una meta, podría ser positivo? Realmente podría ser un espacio en nosotros, podría ser un coraje positivo. O un coraje es, ahora lo hago y estoy enfadado inclusive con la vida porque no lo he logrado y entonces ahí estoy, no persistencia, porque la persistencia nos lleva a otro tipo, no a este enfado ni a este apasionamiento, nos lleva a otro elemento, pero no necesariamente a este enfado. El coraje puede ser positivo y negativo, que puede ser como un trampolín para que alcances lo que tú quieres, que te dé la suficiente energía, adrenalina para que tú alcances lo que quieras, o bien el coraje que tienes porque alguien te agredió mucho y tú tienes ese coraje hacia esas personas o hacia algo por lo cual no pudiste, te agredieron físicamente o psicológicamente. Tienes coraje contra esas personas. Y regreso, el coraje positivo será un buen elemento en nuestra existencia. Debemos de recordar que el coraje, a final de cuentas, es una emoción y es algo que viene del exterior. Y todo lo que es una emoción, lo único que viene a provocar es, ojo, una provocación para que tus sentimientos se vayan apagando. En el área de la psicología se utiliza algo que se conoce como la motivación negativa. ¿Qué es la motivación negativa? Es utilizar elementos que tiene la persona en contra de lo que sería su personalidad. Vaya, estamos hablando de esos puntos de oportunidad o de esos errores que comete la gente, que los tiene como costumbre. Y por lo tanto, cuando se utiliza de forma inversa una motivación, y en este caso utilizando algo negativo, entonces es cuando se le puede prender el botón a esta persona y con ese enojo de ver que lo están señalando, que lo están etiquetando, se enoja, saca el coraje, ahora sí como se dice, saca la casta y dice, sí lo soy, pero voy a mejorar y lo hago con ese coraje. Dentro de ese coraje, para poder hacer lo que se propone o por lo cual lo estaban motivando, como sigue siendo una emoción, generalmente cuando se utiliza como una motivación negativa, sale adelante la gente. Sin embargo, se puede cometer el hecho de llegar a lastimar susceptibilidades o incluso lastimar a alguien para salir adelante. O a ti mismo, ¿no? O incluso a ti mismo, porque bueno, no mides mucho y dices, pues cueste lo que me cueste, yo salgo. Y ese es el coraje. Claro que si es de forma negativa, pues por coraje me levanto y le rompo la cara a alguien. Y claro que puedo ir con toda la intención de romperle la cara y resulta que yo salgo roto. Entonces, sí, esto es algo de lo que el ser humano se vale precisamente para tomarlo, bien lo dijo José, como trampolín para poder impulsarnos y seguir adelante y sobre todo tratar de vencer ese obstáculo. Porque a mí me gustaría ustedes decirlo, o sea, hay muchas formas de ver la palabra coraje. Hay muchas formas de valorar si es bueno o es malo. Lo ponemos en la mesa para que tú elijas. A veces por coraje hacemos muchas cosas. Y es como una pequeña venganza. Tú dijiste que no lo lograba y yo lo logré. No es una motivación interna, a mi punto de vista. No es
valentía o fuerza de voluntad, es un punto que podría ser y tener un desdejo de negatividad, porque viene desde afuera, no es interno, no es algo que yo decidí hacerlo por voluntad, por objetivo, sino como me dijeron que no podía, Ahora lo hago. ahora lo hago, ¿no? Pero también puede ser de que yo tuve el coraje de terminar una carrera. A pesar de todos los obstáculos que fui teniendo, tuve el coraje de hacerlo. Pero fue por mí, no porque las demás personas me estuvieran diciendo no puedes, no. Y fíjate, y ahí me regreso, José, a pesar de todos los obstáculos externos que tú, ¿no? Así es. En fin, es importante lo que nosotros decimos, tú lo tienes que discernir, ¿no? Claro. Solo el miedo y el terror producen una tensión tan desbocada en nuestro organismo como la ira. En el capítulo anterior estábamos hablando precisamente de lo que es un miedo y de algunos matices que tiene el miedo. Cuando tú te enfrentas a un miedo muy grande o a algo que realmente te causa terror, esto es cuando, de alguna manera, para poder salir, es cuando entras en estado de estrés y ese estado de estrés provoca que tengas toda esa fuerza para salir victorioso, para salir adelante, para vencer al enemigo. Y esto también se puede mezclar con esa rabia o con ese coraje para poder afrontar el peligro. Entonces, solamente cuando el miedo es equiparado con algo que te causa terror, es cuando orgánicamente puede provocarse precisamente este desencadenamiento fisiológico. La rabia y la ira son emociones asociadas al hígado y a la vesícula. El hígado es el encargado de filtrar la sangre y regular la circulación entre la energía vital. Según la medicina tradicional china, esto es lo que sucede cada vez que nosotros depuramos. Según la medicina tradicional, el hígado sigue siendo un depurador, mientras que la vesícula biliar acumula y excreta bilis. De ahí que dice uno, se le derramó la bilis. Hizo bilis, ¿no? O se le derramó la bilis, ¿no? Si tienes problemas con estos órganos, quizás seas una persona muy dinámica, pero excesivamente preocupada, que incluso puedes llegar a reaccionar con agresividad. La frustración, la indignación, entre otras emociones, pueden afectar estos órganos. Marco, ¿qué pasa químicamente ahí? Únicamente lo que llega a suceder es que cuando entramos en ese estado de enojo, de ira, nuevamente comentamos, viene a través de un estímulo externo que nos agrede o nos ataca y ahí es cuando entramos en un estado de estrés. En ese estado de estrés se segrega cortisol y ese cortisol aumenta nuestra presión cardíaca y nos da un exceso de energía para poder afrontar el peligro. Sin embargo, este estado de estrés, si se sigue presentando, pues obviamente lo que llega a suceder es que la persona se pone irascible. Ya no le puedes decir nada porque todo lo toma personal, todo le molesta, todo le enoja y siempre tiene el ceño fruncido, siempre está de malas, está enojado. Y generalmente sus respuestas son agresivas, ofensivas y bueno, esto provoca que la gente se empiece a alejar de esto. Oye, doctor, ¿y qué pasa con las personas? ¿Qué pasa más bien con su hígado de esas personas que siempre están enojadas? ¿A qué les lleva eso? Una de las consecuencias por tener tanta irritabilidad, el hígado empieza a excretar de forma desmedida la bilis. Y esto provoca a su vez que el aparato digestivo, que es a través de donde se va excretando esta bilis, se empiece a autointoxicar. Y cuando hay demasiada acidez por la bilis, porque es un ácido para deshacer las grasas, para deshacer los lácteos, para deshacer las carnes, sin que exista estos elementos, automáticamente
la absorción continúa y esto empieza de alguna manera a envenenar o a intoxicar la sangre. Cosa que cuando empieza a suceder, cuando la sangre con un exceso de bilis o de acidez llega a nuestro sistema nervioso, principalmente el cerebro, empezamos a tener desvariaciones. Podemos tomar decisiones equivocadas, podemos confundir las cosas, podemos nosotros entender que a lo mejor alguien que nos está poniendo en alerta de algo nos está agrediendo y está provocando eso. Eso es entre varias cosas que pueden llegar a suceder. Oye, Marco, ¿y la vesícula? Hay muchas personas que las operan de la vesícula y ya no tienen vesícula. Así es. Que así viven felices. O sea, dicen que no sirve de nada. Lo que llega a suceder también es que, bueno, el hígado crea a la bilis, pero el almacenamiento se da en la vesícula. Cuando la persona sigue trabajando excesivamente este órgano a través de la ira o del enojo, sigue excretando bilis. Pero llega un momento en el cual se satura tanto el hígado de este trabajo que empieza a dejar de filtrar lo que tiene que hacer y por lo tanto empieza a arrojar arenillas a esa pequeña vesícula, a esa bolsa, y es cuando se empiezan a formar esas piedras en la vesícula. Motivo por el cual, si no pueden ser expulsadas de forma natural, porque ya son muchas o ya tiene una dimensión muy grande, pues obviamente interviene una operación. O sea, se empieza a causar una enfermedad, un malestar a la propia persona. A mí me gustaría hacer un comentario. Hay muchas personas que, por ejemplo, padecen hígado graso y no son bebedores, pero sí son personas que tienen un muy mal control. Exactamente. ¿No? Muy irascible. Sí. Y hay muchas, conozco a muchas personas. Y con estas dos relaciones, ¿no? O sea, un manejo del enojo muy malo y hígado graso, ¿no? Así es. Y pues obviamente ya al saber todo esto, ¿qué podemos hacer precisamente para ir trabajando esto? La sociedad ha tomado también sus precauciones para evitar esta ira o este enojo, que las personas sean menos, más bien que la sociedad esté menos enojada. Aquí tenemos que los judíos prefieren agredir verbalmente. Los papúes en Nueva Guinea se desfogan en un enloquecido baile. La tribu africana de los Mobuti, en el Zaire cuentan chistes cuando se sospecha que los argumentos conducen a la pelea. Sabios. En Holanda se ha creado un centro público antifuria en el que los clientes tendrían a su disposición neveras, lavadoras o cualquier otro electrodoméstico para destrozarlo y así sacar su ira. Pues también es muy bueno. Pero también sé que aquí en México empieza, ¿no? Y esta tendencia a reunir cosas ya viejas, sin utilidad, pero que tienen una presentación como si estuvieran bien, se utilizan entre ellos también botellas vacías de vidrio, que pueden precisamente las personas alquilar un espacio e incluso yo sé que te dicen, ¿qué prefieres? Electrodomésticos, botellas, ventanas, sartenes, algo, tú escoge y además te dan a escoger tu arma. ¿Con qué lo vas a destrozar? Tú decides si es con las manos, si es con un bat, un martillo, un mazo, etc. Y sí, efectivamente pagas una cantidad y la gente cuenta que ha ido a este tipo de lugares que es desahogador esta actividad, que realmente cuando lo hacen no saben por qué empiezan, pero cuando ya empieza a desatarse su ira, su furia, al momento de terminar salen completamente tranquilos. Eso sí lo sabía. Pero agotados, yo creo, ¿no? Súper agotados también, porque es muy estresante todo, pero bueno. Sí, porque uno diría, ay, sí tengo ganas de romper algo con un bat y todo, pero ya dos o tres trancazos, no, ya terminan los brazos, sí, sobre todo si no es algo que hagas acostumbres a hacer, ¿no? Así es. Pero aparte la adrenalina que se está generando, o sea, eso hace que el coraje de romper. Fíjense, esto es algo
no es tan cotidiano, pero sí lo es al mismo tiempo. O sea, todos hemos visto en alguna ocasión o incluso nos ha pasado que cuando estamos muy enojados y nos salimos del control, o hemos visto a alguien que empieza a aventar cosas por el coraje, rompe cosas, o a nosotros nos ha pasado que en vez de, ay, es que ya me enojé, y en vez de ir y dejar la cosa que tengamos en la mano en su lugar, ¡pum!, lo aventamos. Y de esa manera desfogamos, de esa manera nos quedamos quietos, por decirlo así. También puedes pegar, Ujú. pero en el momento no es conveniente, ¿verdad? Así es. Y precisamente hablando de golpes, aquí en México, una de las actividades o de las cosas que se pueden utilizar para este desfogue, ya que estábamos hablando a nivel mundial, también aquí en nuestro país se utilizan como por ejemplo el fútbol, las luchas y el box. Sí he ido yo a las luchas y la verdad a veces es más divertido todo lo que sucede en las gradas, afuera del ring. Y sí, hay gente que va, grita, se entusiasma, se cansa, bueno, queda afónico. Y cuando salen, porque me ha tocado verlo, salen comentando de la excelente lucha, tanto de los rudos como de los buenos, todo. Pero salen satisfechos, salen cansados y salen contentos. Pero adentro, uy, yo creo que si esa actitud la tuvieran en la calle, te daría miedo verlos. Yo aquí me voy a preguntar, o sea, igual, o sea, la intención es cuestionarnos. Estos elementos de exteriorizar mi ira, mi furia, mis frustraciones y todo lo demás, pueden salirse de control. Sí, O sea, sí. puedo estar yo en las luchas gritándole al rudo porque me cae mal y entonces puede esta forma de externarlo llegar a hacerme perder el control. Sí, fíjense que desafortunadamente sí pasa. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los que no estén aquí y no conozcan, hay marchas que tienen mucho que ver con la inconformidad de la gente. Y hay grupos que se dedican a desinformar o malograr estas marchas. Y entonces es gente que se dedica a romper vidrios, a atacar a la gente, a pintar muros, a pintar las estatuas que hay en las calles. Y hay mucha gente que cuando ven este tipo de situaciones y los que están agrediendo empiezan a gritar que están a favor del movimiento, hay gente que se enardece y se les une. Y no tiene nada que ver con esos grupos. Simplemente es esa euforia que se forma y desgraciadamente caen en el juego y también se ponen a agredir. Así es. Lo mismo Eso pasa en pasa. el fútbol. En el fútbol a veces, últimamente ya se sale más de control. Fíjense, aun cuando estamos hablando de que existen estos mecanismos socialmente aceptados para ir a gritar y expresar eso de alguna manera, desfogar, Desfogarte. ¿sí? Pero realmente son los más adecuados. Realmente esta es una buena forma de sacar la ira y sin tener este peligro de no controlarla, ¿no? ¿Tú qué podrías hacer para controlar tu ira? ¿Qué es lo que se te ocurre o qué cosas has hecho para controlar esa ira y no caer en sucesos agresivos de consecuencias inclusive hasta mayores? ¿Qué es lo que tú has hecho? Aquí tenemos algunos comentarios que nos pueden ayudar precisamente a ir controlando. Hay muchas otras maneras, ¿no? Muchas otras maneras para poder desfogar todo ese enojo, esa ira y hacer que nuestro organismo no se dañe con ello. Uno de ellos, yo voy a mencionar algo que es fácil de hacer, que es cotidiano, que lo puedes hacer desde 15 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, todo el tiempo que quieras y no te va a costar ni un peso porque lo puedes hacer desde tu casa, con música.
la música que más te guste. Ojo, si estás enojado con tu pareja, estás enojada con tu pareja, no pongas a Paquita la del barrio, ¿no? Porque lejos de música para romperte lejos de quitarte el enojo, te vas a hacer que te enojes más, ¿no? Sí. Pero pon música que sea alegre, que te guste, que te entusiasme y que te pueda hacer con la que puedas hacer dos cosas: cantar o bailar, ¿no? Estas dos cosas, de veras, es un desfogue, pero un desfogue bueno, porque lo que está haciendo no es sacar la ira, sino meter una energía positiva en ti, ¿no? Y por otro lado, sacarla por medio de este movimiento, ¿no? Ya sea de solo las cuerdas vocales o de todo tu cuerpo. Así es, de esta manera se está transmutando esa energía negativa en algo positivo. ¿Pero qué otra cosa podríamos hacer? Otra cosa así de rápida es la respiración. Tomen una respiración profunda y mantienen el aire hasta quedarse que ya no pueden más, que ya casi se mueren ahí. Cuando te pones moradito, así. Y lo sacan del aire. Y entonces tienen que tomar aire nuevamente, porque ya no se quedaron sin aire. Eso lo saca así de la ira, del coraje. Si están en la oficina, bien recomendable esto. Háganlo así sostienen el aire hasta que ya estén, como dice Silvia, casi morados, sueltan. Y entonces tienen que tomar aire muy rápido. Y entonces ya con eso se están oxigenando y desaparece completamente ese coraje que tenían. Y entonces ya pueden pensar realmente qué van a hacer. Si contestan, no contestan. O esperan a que termine de pasar todo y listo. Y no se complican más la vida. Este es un ejercicio pero rapidísimo. Así es, pero ya de manera preventiva, si tú ya sabes que eres muy irascible, te estás dando cuenta del daño que está causando a tu persona, a tu forma de ser, con la relación con los demás, entonces debes de tomar medidas preventivas. Si tú ya sabes que eres de corta mecha, pues entonces lo más recomendable es que empieces a tomar parte de una actividad física que te deje extenuado día con día. Empieza a formular tu horario, empieza a poder hacerte de las cosas que tú vas a requerir para ir a un gimnasio, para ir al parque, ropa deportiva, cómoda, tenis, y empieza a desarrollar una actividad que realmente sea extenuante y te haga sentir cansancio y una deuda de oxígeno, como nos decía José. No es necesario que corras, si no estás acostumbrado a correr, con el tiempo lo podrás hacer. Pero una de las primeras cosas es caminar. Empieza a caminar ligeramente más rápido de lo normal y mantén el ritmo durante 1 hora. Aparte de que te vas a divertir, tú no vas a saber qué es lo que tienes, pero vas a ir sacando en cada vuelta, en cada ciclo que tú hagas esa caminata, vas a ir desfogando. Vas a quedar completamente exhausto, cansado, sudado y sacas toda esa energía negativa. Otra de las cosas que también puedes hacer, bien nos dijo Silvia, pues es un baile. Pero también, aparte que lo puedes hacer empíricamente en tu casa como tú gustes, te puedes inscribir a alguna clase, como por ejemplo las más recomendadas son Body Combat, que es una manera de hacer ejercicio tirando golpes, y otra, tener una deuda de oxígeno. Y hay otra modalidad que a mí me gustó, que es muy desgastante, que se utilizan pesas de bajo peso, pero sigues utilizando ese esfuerzo extra. Es el body pump. Busca un gimnasio donde lo haya y vas a ver el resultado. O sea, vas a desear no volverte a enojar por el cansancio que te provoca esto, pero quedas totalmente satisfecho. Sería, para ir concluyendo en este capítulo, nosotros en Grupo CIMA hemos experimentado esto perfectamente. Algunas de las veces en las terapias que damos, que son terapias integrales y que incluyen todo tipo de elementos que nos ayuden, tenemos aquí un gimnasio. Hay un costal, hay pera, hay guantes,
y todo se hace con... Hay caminadora, sí, caminadora, Hay bicicleta. de las cuerdas esas para decir... Cuando la gente ha estado con un nivel de ira muy fuerte, Marco, que es un especialista en todo tipo de deporte, porque es su profesión básica, les pone una rutina pequeña de 1 minuto, 2 minutos, Marco, y esta la repetimos durante la terapia 2 o 3 veces y seguimos trabajando cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo emocional, energético, y al final de cuentas la gente sacó la ira de una forma controlada, sin hacer daño o sin que se llegue al extremo de no control, ¿no? Así del infarto. Sí. Y a final de cuentas logramos esta integración para llegar a los 3 elementos básicos: tener paz, estar feliz y lograr amar. Y aquí en Grupo CIMA contamos también con un sinnúmero de terapias que también tienen que ver la forma holística de trabajar nuestros cuerpos. Tenemos una terapia que cuando empezamos a ver cómo habla nuestro cuerpo, vemos qué partes se están afectando de nuestro organismo, de nuestro cuerpo físico, nuestras articulaciones, y vamos encauzando esa energía negativa precisamente para utilizarla como fuerza y empezar a sacar todo. Al mismo tiempo que combatimos un mal estado de ánimo, también combatimos cualquier atrofia que tenga nuestro cuerpo. Así que pueden venir también con nosotros. Esta reflexión nos quedamos, Grupo CIMA, tratando de buscar soluciones por un mundo mejor. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Buenas Hasta la vista. tardes.